La cuestión fundamental es, ¿existe el cambio climático? Y la respuesta obvia es sí. Evidentemente existe el cambio climático. Sí, sí, el clima cambia continuamente. Podría haber traído muchos gráficos, pero bueno, ya menos mal, Amadeu Uriel ya los enseñó y entonces no tengo que hacerlo yo otra vez. No sabía lo que ibas a mostrar, entonces es pura casualidad que yo, cuando me planteé cómo podía hacer de manera gráfica comprensible estos cambios del clima, me decidí por uno de los múltiples, muy bien estudiados y muy bien validados trabajos sobre muestras de hielo en gran profundidad, en este caso en el centro de Groenlandia, un trabajo que hizo Robert Elley en el año 2000 y que en este momento carece absolutamente de toda discusión. Si miramos los datos obtenidos de estos bloques de hielo, las temperaturas que de ellos se derivan para los últimos 500 años, observamos cómo efectivamente asistimos no solamente a un cambio del clima, sino a un aumento de la temperatura. No en Zaragoza, no en León, en el centro mismo de Groenlandia. Es un problema de perspectiva. Es decir, cuando establecemos pautas climáticas hablamos de 10 años, de 30, de 100, del siglo pasado, 500. Evidentemente, fijándonos en estos datos que tenemos ahora mismo en la pantalla, ha habido un aumento verdaderamente espectacular de temperaturas desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, del siglo XIX incluso. ¿Qué ocurre si en lugar de presenciar solamente los últimos 500 años, ampliamos el periodo a los últimos 1200? Pues que el aumento de temperatura desde mediados del siglo XIX ya no parece tan espectacular, porque en Groenlandia sí hubo un óptimo climático medieval y en torno al año 1000 la temperatura en Groenlandia aumentó del orden de unos 3 grados centígrados. Es espectacular este óptimo medieval, es una cosa extraordinaria, es algo que deberíamos de tener en cuenta a la hora de modelar nuestro clima para el futuro. Vamos a ver qué ocurre si observamos en lugar de 1200, 5000 años. Y nos damos cuenta de que no es en absoluto nada extraordinario. Si nos damos cuenta, el último pico a la derecha es donde nos encontramos nosotros, el penúltimo sería el óptimo medieval en Groenlandia, y si seguimos para atrás nos damos cuenta de que en toda época y en todo tiempo se han producido aumentos y descensos bruscos de temperatura en el centro de Groenlandia, lo que hace que el óptimo climático medieval tampoco sea nada extraordinario. Evidentemente, estos son procesos que tienen mucho que ver con todo lo que nos ha explicado perfectamente Amadeu Uriel, los efectos de la naturaleza sobre nuestro clima, sobre el clima del planeta. Es decir, parece ser que la regla general es que efectivamente nuestro planeta se ve afectado por variaciones bruscas de temperatura a lo largo de las épocas. Si ampliamos el margen de tiempo a los 12.000 años, observamos una cosa muy curiosa, y es que donde nos encontramos ahora estamos en un periodo relativamente frío. Y si nos damos cuenta de los años, el eje de las abscisas, de 8.000 años antes de Cristo a prácticamente el final de la era romana, nos damos cuenta de que estamos hablando precisamente de la época, el Holoceno, de la época en la que se desarrolló la agricultura y la civilización. Es decir, para el desarrollo de la agricultura y para el desarrollo de las civilizaciones, la raza humana, la especie humana necesitó de temperaturas superiores a las que disfrutamos hoy, o a las que disfrutamos al menos durante los últimos 1000 años. Y si ampliamos aún más el margen de tiempo y nos vamos 50.000 años más atrás, medio millón de años más atrás, nos damos cuenta de que todo lo que habíamos visto hasta ahora se encuentra en unos niveles altísimos de temperatura, porque justamente antes acabábamos de salir o estábamos experimentando una era glacial. Mejor dicho, varias eras glaciales. Es decir, lo lógico es que tras abandonar los periodos interglaciales, el planeta lógicamente se calienta. Evidentemente, en periodo glacial, y fíjense bien en las temperaturas, estamos hablando de una variación de 10 grados en la media,
desde menos 30 a menos 40. Obviamente estas no son condiciones adecuadas para desarrollar ni la agricultura ni las civilizaciones. No quiero terminar esta parte de mi pequeña intervención sin mostrarles este gráfico de uno de los más afamados y reconocidos paleontólogos del mundo en este momento, Tim Hines. Escribió un libro, Caminando entre bestias, que se puede leer en español, publicado por Planeta, en el que nos muestra qué ocurrió después del Cretácico, casi en el momento en que se extinguieron los dinosaurios, y qué temperaturas había en el planeta en aquel momento. Y curiosamente, al comienzo del Paleoceno se produce un proceso de calentamiento en la atmósfera terrestre, la atmósfera, la media, la temperatura media del planeta era de casi 26 grados centígrados, 26, no 14 como hoy, 26. Y curiosamente en aquella época geológica es cuando el planeta entero se convierte en una selva, en un vergel. Es al enfriarse el planeta durante el Eoceno cuando empiezan a aparecer los desiertos y cuando empiezan a aparecer los casquetes polares. Este proceso se estabiliza durante el Oligoceno, en el Oligoceno se estabilizan los mamíferos, y nuevamente caen las temperaturas y nos adentramos en lo que estamos viviendo nosotros desde el punto de vista de la especie humana en las épocas interglaciales, los glaciares y los interglaciares. Es decir, desde el punto de vista de la paleontología, este clima, esta temperatura global en la que vivimos ahora, que nos parece que nos vamos a abrasar, es realmente fría. No estamos hablando de 28 grados ni de 26, estamos hablando de 14, es realmente fría. De todas maneras, esto solo viene a mostrarnos que las variaciones naturales del clima son tremendas, enormes, del orden de 10, 15, 20 grados centígrados incluso en algunas épocas geológicas, y que nosotros ahora mismo, cuando nos planteamos el tema del calentamiento global antropogénico, estamos hablando de incrementos de 0,7, los más pesimistas 1,2, dependiendo del forzamiento radiativo que hayan calculado los físicos.